¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ayer se ratificó la prisión preventiva a Pablo Celi, Contralor General del Estado, en el caso Las Torres. Además, una jueza declaró la nulidad de la investigación por delincuencia organizada que involucra al expresidente Abdalá Bucaram. Hay novedades en el denominado caso INA Paper. Esto y otros temas son los que abordaremos inmediatamente con la fiscal general, doctora Diana Salazar, quien nos acompaña desde el estudio en Quito y a quien le doy la bienvenida. Gracias, doctora, por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empezar por lo más reciente, ¿no? A analizar, pedirle su criterio en torno a la decisión que tomó el juez el día de ayer de ratificar la prisión para el contralor Pablo Celi, para el hermano del exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones, también. Sí, efectivamente, de forma acertada, el señor juez el día de ayer en su resolución hizo notar que los elementos que se pretendieron utilizar el día lunes para lograr una revocatoria no habían sido suficientes y que lejos de haber cambiado o haberse desvanecido los mismos, más bien estos se van fortaleciendo. La teoría de fiscalía consiste en que existe una estructura que operó entre el 2017 y el 2020 con las más altas esferas del poder, que estaban controladas desde la Contraloría General del Estado, desde la empresa Petroecuador y desde la Secretaría General de la Presidencia de la República, cuyo objetivo obtener recursos de manera ilícita a través de un mecanismo de desvanecimiento de glosas, de beneficio económico y de permitir que se efectivicen o paguen facturas por parte de las empresas en la estatal ecuatoriana. En ese sentido, la forma o la pretensión era que a través de algunas versiones de subalternos del Contralor General del Estado, decía que él jamás había ordenado, dispuesto o solicitado este desvanecimiento. La Fiscalía logró demostrar en el día lunes en la audiencia que, al contrario, mediante chats, él disponía, ordenaba que se realicen estos actos. Especialmente existe un chat de una persona exfuncionaria de la Contraloría General del Estado en el cual ella le indica que jamás dirá ante las autoridades todo lo que tuvo que desvanecer, especialmente relacionado con otro tema que ya también está siendo objeto de investigación y que corresponde al desvanecimiento de una glosa millonaria en el tema Conecel o Claro. Es decir, que eso, en esto último, doctora, que en algún momento mencionó esta persona a través de su chat que no iba a comunicar a las autoridades esa información sobre desvanecimiento de glosas, ya está en conocimiento de ustedes. Y se lo pregunto porque usted ha mencionado que si bien hay suficientes elementos de convicción, la Fiscalía va fortaleciendo aún más esos elementos con los que ya cuenta. Efectivamente, se van fortaleciendo a través de la materialización de estas evidencias, por ejemplo, los chats, las glosas, copias certificadas precisamente de estos desvanecimientos y sobre todo las versiones que vamos nosotros recopilando día a día. También se pretendió decir que, por ejemplo, el ciudadano Luis Miño, funcionario de Contraloría, había actuado por cuenta propia. Sin embargo, esto no se ha retractado el ciudadano y aún mantiene esta versión de que él desvaneció las glosas relacionadas con No Limit por disposición del Contralor General del Estado, el señor Pablo Celi, ahora procesado. Ahora, hay un tema ahí que preocupa también, doctora, y viene a raíz de una denuncia que se hizo desde la Comisión de Fiscalización, porque esta trama tiene sustento en este desvanecimiento de glosas. Desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se dijo que en los hechos de octubre del 2019 se quemó evidencia importante relacionada con este tema en el que ya se señala un perjuicio de más de 800 millones de dólares. Efectivamente, la Fiscalía, sin embargo, a lo largo del proceso penal ha podido ir acopiando suficientes elementos de convicción. En el tema del desvanecimiento de glosas contamos con copias debidamente certificadas. Varias de esas glosas aún incluso nos llegaron a través de la asistencia penal internacional, es decir, fueron remitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Doctora, y quisiera preguntarle, si bien eso es lo que está ocurriendo en este momento, la semana anterior usted a través de sus redes sociales hizo pública su incomodidad ante una serie de mensajes que recibía a través de su celular privado, a través de WhatsApp, donde trataban de llevarla o encaminarla a que usted beneficie a uno de los involucrados, en este caso denominado Las Torres. Usted decidió, como digo, hacerlo público, diciendo que no se iba a prestar para torcer la justicia. ¿De quién venían estos mensajes? Porque ya ha quedado quizás claro a quién buscaban que usted beneficie, pero ¿quién está detrás de ese proceso de hasta cierto punto intimidación? Bueno, venían de
personas que supongo son amigos, allegados a la persona que querían ellos beneficiar. Sin embargo, mi respuesta fue pública para que paren esas presiones, para que paren esas campañas de apoyo indicando que no existen elementos, que no existen pruebas. Yo invito a las personas a que revisen el proceso. Ventajosamente, y quiero saludar ahora la posibilidad de que todas las audiencias sean públicas para que conozcamos de primera mano cuáles son los elementos que presenta la Fiscalía y estas no supuestas pruebas o elementos que dicen ellos no existen. Insisto quizás en este tema porque es importante conocer. Cuando usted dice amigos, son personas que usted identifica, personas que están en alguna función o que estuvieron en alguna función y que son cercanas al Contralor Pablo Celi. Así es, yo he tomado una decisión de cerrar este capítulo, este tema. He conseguido el objetivo, que es no recibir más presiones, no recibir más mensajes. Desde ese entonces no han aparecido estos ciudadanos, entonces quisiera dejar y dar por terminado el tema. No va a iniciar ningún tipo de acción tampoco, entonces. No se puede iniciar algún tipo de acción toda vez que estas son expresiones, son campañas de apoyo y estaríamos quizá coartando la libertad de expresión. Todas las personas tienen el derecho de mostrar sus afectos o desafectos sobre uno u otro tema. Pero por Dios, que no lo hagan ante la fiscal general que tiene que tomar las decisiones tratando de inducir para el beneficio de sus allegados. Ahora es importante también hablar sobre lo que pasa en torno a otro de los involucrados con el fallecimiento del exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones. Esa causa se extingue, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en torno a la vinculación de su hermano, a quien se le ratificó la prisión preventiva el día de ayer? En materia penal la responsabilidad es personalísima. En ese sentido, si una persona por este hecho que no teníamos, que no se esperaba, simplemente el hermano, el señor Luis Alfonso, tiene que continuar y responder por sus actividades. En este sentido, por ejemplo, él es responsable porque entregó las coordenadas de las empresas donde irían a recibir los fondos. Y estas empresas están directamente relacionadas con él. Por ejemplo, se encontró en el allanamiento a su domicilio evidencia sobre la empresa que está en Costa Rica. Asimismo, sobre la pretensión que tuvo de abrir una cuenta en Miami para recibir estos fondos ilícitos. Adicionalmente, existen chats que los relacionan a los dos, a los hermanos, cuando enviaron a un emisario a mantener la reunión en Miami con el señor José Luis de la Torre y José Luis de la Paz. Y precisamente también cómo queda o cómo avanza este proceso en torno al señalamiento también hacia el sobrino del Contralor, lo que tiene vinculación con el tema de Petroecuador. Recordemos que el señor José Luis de la Torre ya ha enfrentado a la justicia en los Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado analiza todas las estrategias jurídicas y posteriormente van desarrollando y se pondrá en conocimiento de todos los sujetos procesales. Bueno, esos son los avances prácticamente en el caso Las Torres. Me gustaría pasar ahora a otro tema, revisar otro de estos mencionados casos, y uno de esos es el caso INA Papers. Usted ha dicho que el país se va a llevar una gran sorpresa en torno a lo que ya se ha avanzado en investigación, y ahí sí quisiera preguntarle si esa sorpresa que se va a llevar el Ecuador tiene relación con las personas que están involucradas, con la estructura como tal dentro del delito que se ha denunciado, que tiene que ver con compañías offshore y que en la denuncia realizada en el 2019, pues se decía estaban vinculadas con el expresidente Lenín Moreno. Sí, efectivamente se pensaría, y es por las expresiones que puedo leer en redes sociales, que el caso INA está abandonado o que nos hemos olvidado. No nos hemos olvidado del tema, seguimos avanzando, hemos practicado varias diligencias, especialmente la solicitud de asistencias penales internacionales, especialmente en Panamá. Hemos recibido ya unas respuestas, pero falta. Tenemos información al 50%, estamos activando todos los canales de cooperación para que nos permitan llegar a establecer toda la estructura. Usted habló bien y lo enfoca, Liz, sobre si se va a enfocar exclusivamente en el tema INA. Esto va mucho más allá, porque recordemos que tiene relación con un proyecto emblemático que se desarrolló acá en el país. Hacia allá vamos, y por esta razón es que tenemos que enfocar y realizar una investigación de manera integral. Tenemos un gran avance.
Obviamente, esto se encuentra aún en investigación previa y por eso no puedo dar mayores detalles. Ahora, usted cuando se refiere a este proyecto emblemático habla de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Recientemente, el viernes, hizo incluso por parte de la Comisión también de Fiscalización un recorrido donde se evidenciaba los daños estructurales en esa obra, pero esto va más allá. Habla, como usted decía, también de un tema de afectación económica, monetaria, y está en etapa de investigación y lo entendemos. Pero ese 50% de información que usted ha recibido de Panamá, quizás en torno a qué va dirigido a las cuentas de beneficiarios, ¿pudiera darnos alguna precisión de lo que ya se ha avanzado? Yo no puedo romper la reserva de la investigación previa, pero sí, va mucho más allá y abarcan las operaciones financieras que se realizaron con relación en este tema. Pero que atañen netamente a funcionarios, a exfuncionarios quizás que estuvieron vinculados con esa obra, o pudiera ampliarse ese espectro, fiscal, porque preocupa, ¿no?, la situación de lo que usted vaya a revelar, más aún cuando ha calificado de una gran sorpresa que se llevarán los ecuatorianos. Así es realmente preocupante, alarmante, será un caso más, pero la Fiscalía toma las decisiones cuando cuenta con los suficientes elementos, se la presenta ante los jueces y podemos conversar. Es información que usted está esperando netamente de Panamá, porque en algún momento también usted había mencionado, y corríjame si es que estoy equivocada en esa información, que también había tocado las puertas de Suiza para recabar más información que pudiera estar relacionada con esta denuncia del caso INA Papers. Así es, por eso le había referido que son varias asistencias penales que hemos solicitado en países distintos, pero sobre todo lo que ahora necesitamos es tener la evidencia, tener la información que nos remita Panamá. El 50% de los movimientos, no de esa cuenta INA, ojo, sino de otras, es lo que necesitamos para ya poder presentar este tema. ¿Y eso usted cree que pueda suceder en el corto, mediano plazo? ¿Qué tan cerca estamos quizás ya de conocer lo que hubo detrás de esta denuncia, a lo que llegó la Fiscalía en torno a sus investigaciones que han tomado 2 años? Precisamente ese es el tema. Dependemos de la voluntad de los gobiernos ajenos. Nosotros activamos los mecanismos de cooperación a nivel internacional. La directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía se contacta con el director de Asuntos Internacionales en Panamá. Los fiscales que están manejando intercambian información y esperamos obtener la misma en el menor tiempo posible. Y estaremos atentos a eso. Ahora revisemos lo que pasa en el caso Ispol, doctora Salazar. Esta semana allanamientos tanto acá en varios cantones de la provincia del Guayas de manera simultánea. Hay procesos abiertos en Quito y Guayaquil en torno a este tema, que se investiga pues la falsedad de información relacionada con un perjuicio encaminado a lo que tiene que ver con la ley de mercado de valores. Ayer estuvo aquí el general jefe de la unidad de investigación de la policía y él decía que, sin embargo, hay cabos sueltos todavía, que si bien se detuvo a 7 personas, hay 3 que faltan por detenerse. ¿Quiénes serían estas personas a las que todavía pues se les sigue la pista? De acuerdo, el caso Ispol es el segundo proceso que ya tenemos iniciado, uno acá en la provincia de Pichincha y que tiene relación con la actuación de los directivos del instituto en ese entonces. Están ellos siendo procesados por el delito de peculado. Ahora bien, en esta semana se practicaron varios allanamientos, se realizó la instrucción fiscal en contra de 7 personas y que tiene relación a la actuación en este tema de las personas que estaban al frente de las casas de valores. En este sentido, es por la falsedad de la información. Y recordemos también que esta es otra de las tramas que tienen connotación transnacional. Contamos con la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica, que nos envió también la información que habían recabado ellos en su momento y se realizaron coordinaciones para poder llevar a cabo este tema. Ahora, si bien aquí hay una afectación al Ispol, como usted ya lo ha mencionado, lo cierto es que también se habla de que en este delito estarían involucrados fondos de el Fondo del Magisterio, del BIES, de Seguro Sucres. ¿Pudiéramos precisar quizás cuál es el monto de afectación a cada una de estas instituciones que se ven perjudicadas por esta trama de corrupción? Los peritajes todavía se encuentran en desarrollo, estamos nosotros en el proceso investigativo. Ahora, durante el desarrollo de la instrucción fiscal, se llegará a establecer claramente los montos del perjuicio. En primer lugar, es
se hablan de perjuicios millonarios, en unos momentos indican 500 millones, 800 millones, pero para poder hablar con certeza necesitamos tener ya los peritajes que nos lleguen a establecer el verdadero monto del perjuicio. Ahí también estaremos pendientes porque, como digo, no es una afectación solamente al Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, sino que ya se habla también de otras instituciones. En el caso Bucaram, calificado así, aunque tiene que ver, es un caso de delincuencia organizada, donde hay otros implicados, le quiero preguntar también cuál es su opinión. ¿Qué opinión le merece la actuación del juez, ¿no?, que declara la nulidad de lo avanzado en este proceso? Y lo que dice básicamente en su argumento, usted lo ha señalado, es porque no se notificó en el momento preciso a los involucrados. Y eso lleva a dar marcha atrás y a empezar nuevamente esta indagación. ¿Qué opina usted al respecto? Exactamente. Estas son estrategias y argucias jurídicas que presentan los abogados, lamentablemente son acogidos por los señores jueces y lo único que hacen es retardar la acción de la justicia. Porque, ojo, recordemos, no es que se le ha ratificado el estado de inocencia o se ha dictado un sobreseimiento en favor de estas personas, indicando que no existen los suficientes elementos de convicción. No, lo que han dicho es: porque no se le notificó en su momento en el domicilio sobre la detención 72 horas antes, o porque no se le notificó al abogado Bucaram con el inicio de estas investigaciones, por esa razón es nulo el proceso. Existe una autorización de reserva judicial. Existen convenciones que ratifican que para que las investigaciones sean eficaces deben tener un punto de reserva, de lo contrario carecen de efectividad. En ese sentido, lo que la Fiscalía ha realizado es, en primer lugar, apelar a esta decisión. Vamos a esperar que un tribunal de alzada revise las actuaciones y decida. De igual manera, si es que ellos deciden ratificar esta posición, la Fiscalía lo que hará es enmendar y volver a empezar. Como resultado, hemos retardado la acción de la justicia, pero no quedarán los casos en la impunidad. Pero ese retardar la acción de la justicia, ¿a qué puede llevar después de tanto tiempo de investigación en una causa, sobre todo en un tema específico, el que tiene que ver con esta corrupción también en la pandemia, donde son muy pocos los que están cumpliendo, o no hay nadie que esté cumpliendo realmente ya una sentencia? Imagínese que en este caso de la nulidad aún ya existieron personas que se acogieron a un procedimiento abreviado. Es decir, ya fue observado por otra jueza que no existió ninguna vulneración al debido proceso. Ahora bien, lo que tratan y pretenden es que estos hechos queden en la impunidad como siempre lo han venido manejando. Pero son otros tiempos, Liz. Entonces, la posición de Fiscalía es que vamos a volver a hacer. No importa las trabas que nos pongan, no importan las dilaciones, vamos a continuar con los procesos. Ahora, pero no es el único fallo, ¿no?, donde la familia que está en cuestión, inmersa en estos casos, se ha visto beneficiada por algún tipo de resolución que lleva a dilatar o a dar marcha atrás y a regresar nuevamente desde el inicio a este proceso, a estos procesos. Exactamente, y no solamente es este caso, son varios los casos que con preocupación nosotros miramos que la acción de la justicia no está siendo efectiva. No se trata de ninguna manera, cuidado, se vaya a malentender, que tratamos de tener injerencia en la justicia o de romper ese principio de independencia. Lo único que nosotros exigimos como titulares de la acción penal es que los fallos merezcan y respondan a la realidad procesal, no a otras realidades que ya salen de la esfera de la Fiscalía General del Estado. Usted siempre es enfática en ese respeto a la independencia de cada uno de los poderes del Estado, pero ¿no le causa frustración ver que la Fiscalía hace los esfuerzos enormes? Porque usted siempre ha dicho también que, por ejemplo, no cuentan con el suficiente personal, pero sin embargo se trata de avanzar en cada causa y de repente cuando llegan al punto de ya tener en sus manos el Poder Judicial la resolución de un caso, termina dando una respuesta que no va de la mano quizás con lo que la Fiscalía sustenta a través de su investigación. Por supuesto que es frustrante. En ocasiones, pero de eso se trata, de avanzar, de ir superando cualquier tipo de
trampa que se presente en el camino y que los casos no queden en la impunidad. En eso quiero sí saludar también la posición de los fiscales que día a día se están enfrentando a este tipo de estrategias y argucias jurídicas. Tenemos que continuar. Tenemos una institución fuerte que, pese a todas las debilidades que se nos quieran presentar, tenemos que seguir avanzando. La delincuencia no puede ganar la batalla. Vamos con eso, doctora, a hacer una pausa aquí en esta entrevista con la fiscal general del Estado y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso en esta entrevista con la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Fiscal, y quiero cerrar el tema anterior, el caso que le preguntaba, donde regresa pues prácticamente a su inicio al haberse declarado la nulidad en ese proceso que involucra al expresidente Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo Bucaram. Preguntarle cuánto tiempo puede tomar nuevamente el regresar, ¿no? El marcar un inicio en este camino, como para que los ecuatorianos tengamos una idea de qué significa esa decisión del juez, de la jueza. En este momento, como esta decisión fue apelada por parte de Fiscalía, tiene que subir ante la Corte Provincial de Justicia para que ratifique o simplemente diga no existió este tema de la nulidad. De ratificarse, lo que tenemos que hacer es volver al momento procesal en el que se dice se vulneró el derecho al debido proceso, a la defensa, que sería la notificación del ciudadano. Ventajosamente, ya las pericias están practicadas, eso se tiene que volver a incorporar y se vuelven a los momentos procesales. Claro, tenemos que respetar nuevamente los tiempos de instrucción fiscal, por ejemplo, y esto nos tomará por al menos 6 meses más. Hasta tanto el país tendrá que seguir esperando. Doctora, y después de 2 años también se anunció a través de las redes sociales de la Fiscalía que se retoma prácticamente un caso que quizás para los ecuatorianos había quedado también olvidado. Usted ha pedido ya que se disponga fecha para la audiencia en el caso de la falsificación de títulos que involucra a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y a 11 personas más. ¿Por qué pasa tanto tiempo para poder encauzar, por decirlo de alguna manera, pues estos casos? Como digo, en este específicamente, eso fue en el 2019. Porque la investigación previa puede durar ese tiempo y es la etapa preprocesal en la cual se tienen que recopilar suficientes elementos de convicción para que el fiscal pueda decidir si avanzamos o no avanzamos, si estamos frente a un tipo penal o no vamos a tener un buen resultado. La Fiscalía tiene que ser muy cuidadosa durante esta fase para que en el momento en que presentamos ante los señores jueces, después no digan que no existen los suficientes elementos y que, por ejemplo, se le sobresea a la persona o que no se le ponga una sentencia. Es por eso que a veces le puede parecer a la ciudadanía que se demora mucho la Fiscalía, pero es el procedimiento que tenemos nosotros que seguir de manera estricta y muy profesional a nivel técnico. Oye, por ejemplo, en este caso en que ya la Fiscalía ha solicitado se ponga fecha para la audiencia de formulación de cargos, ¿tienen los suficientes elementos de convicción también dentro de la investigación que han realizado en este tiempo? Siempre que se solicita día y hora para formular cargos es porque se cuentan con los suficientes elementos de convicción. Lo propio pasó, por ejemplo, en el tema Las Torres, que la Fiscalía no hubiera tomado esa decisión de no haber contado con los suficientes elementos y estar seguras de que existe algún nivel de responsabilidad de las personas a quienes se les va a involucrar. Pero en este caso es netamente este hecho de que usted ya ha mencionado que el tiempo que tienen dentro, que lo establece también pues la ley para realizar esta indagación previa, lo que lleva a que se dilate tanto el tiempo y que 2 años tengan que pasar para poder dar un paso más, o hay otras circunstancias externas a lo mejor que también llevan a que sea más lento el proceso por parte de la Fiscalía. Y en eso regreso la mirada a lo que hablábamos hace un momento, también lo señalábamos, falta de fiscales, quizás hasta de fiscales especializados en algunos casos. Así es, son varios los factores que influyen en el tema, pero lo importante es que al final del día se obtengan los resultados esperados. También otra debilidad son los peritajes. Los peritajes hay que pagarlos y la Fiscalía no cuenta con el suficiente presupuesto para solventar estos temas. Tenemos que buscar peritos
que formen parte del Estado, a quienes no se les tenga que cancelar estos rubros y cualquier otro tema que se viene presentando. Lo importante, yo no lo quisiera llamar como dilatar, simplemente que es la fase en la cual se van acopiando los suficientes elementos de convicción y que posteriormente nos permitan procesar a las personas. De ahí, la instrucción fiscal durará 90 días, 30 días más en el caso en que se vincule a una persona más y después ya avanzamos a las siguientes etapas procesales. Pero, por ejemplo, ¿cuántos son los casos que tiene en este momento la Fiscalía que debido a la falta de peritos especializados o si usted tuviera mayor personal, mayor presupuesto para poder pagar incluso ese peritaje, pudieran ir avanzando en el camino? No se puede dimensionar porque si hablamos del despacho exclusivamente de la fiscal general, aquellos casos que tienen fuero de Corte Nacional, que tienen relación con ministros, exministros, presidentes, personas de fuero, tengo 800 casos en mi despacho. Ahora, si hablamos a nivel nacional, no se puede cuantificar ¿cuántos son esos casos que requieren esta atención? Día a día estamos solicitando las certificaciones presupuestarias, por ejemplo, para llegar a nombrar y designar peritos especialistas en administración pública y en cada una de las áreas especializadas que se requiere. Tenemos en ocasiones delitos que son tan especializados, tan específicos, por ejemplo, los relacionados con el medio ambiente, que tenemos que buscar a los expertos necesarios para que puedan ir clarificando y estableciendo realmente cómo se han dado las cosas. ¿Cuánto pudiera cambiar este escenario partiendo solo de lo que usted tiene en su despacho? 800 casos que ha mencionado, donde muchas veces lo que implica el no poder dar marcha con mayor agilidad, que los involucrados estén fuera del país, que después no haya ninguno de ellos cumpliendo una sentencia o respondiendo por esos casos. ¿Cuánto pudiera, como digo, cambiar ese escenario si la Fiscalía tuviera la autonomía que han venido solicitando, que en algún momento el Comité por la Reinstitucionalización Democrática proponía, se de paso una consulta popular y era una de estas aristas, pero que incluso fue negado pues a través de la Asamblea esa posibilidad? Así es, podríamos avanzar en la incorporación de nuevo personal, específicamente de nuevos fiscales que vengan a prestar el apoyo y el soporte que requiere la Fiscalía para avanzar en esas investigaciones. En este sentido, se presentó hace un par de semanas una propuesta al Consejo de la Judicatura para que declare en estado de emergencia a la Fiscalía y que por lo menos podamos solventar las vacantes que se han venido generando en estos últimos 2 años a raíz de las renuncias, de las jubilaciones, de las cesaciones en los cargos. Tenemos actualmente alrededor de 31 vacantes que estamos a la espera del procedimiento que adoptará el Consejo de la Judicatura como el organismo a quien le corresponde la designación. Nosotros, desde Fiscalía, hemos planteado que al ser un tema fiscales temporales, se tome en cuenta a la carrera fiscal. Es decir, que aquellos secretarios que cumplan después de un proceso rápido de revisión y que cumplan y se ajusten a los requisitos establecidos para ser fiscal, puedan ejercer estas funciones de manera temporal y encargados. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué los secretarios y no cualquier abogado en libre ejercicio? Porque consideramos que al no ser un concurso público de méritos y oposición, al estar en estado de emergencia, la Fiscalía se requiere de la incorporación rápida y pronta de personas que no vengan a aprender, sino que ya tengan la experticia, el conocimiento suficiente de la labor que realiza un fiscal. ¿Y quién mejor que una persona que se encuentra en el día a día en el despacho del fiscal? En ese sentido, aspiramos a que el Consejo de la Judicatura sea receptivo, acoja esta recomendación que la hemos planteado de manera técnica, jurídica, además es posible, y que contemos por lo menos con el apoyo y el soporte de 30 fiscales de manera inmediata. En lo propio he conversado con el señor ministro de Finanzas a fin de solicitar que se financien estas partidas que se vendrían a crear. Y está a la espera de ambas respuestas, pero ¿y eso garantizaría también la idoneidad del perfil, doctora Salazar? Y se lo pregunto porque también hay casos donde vemos que el cuestionamiento va por el accionar de fiscales, que tienen una actuación que sorprende y que no va acorde también a lo que quizás se espera o se demanda en algún proceso. Totalmente, y la Fiscalía ha sido enfática y no nos tiembla la mano cuando tenemos que actuar en contra de los propios funcionarios. Ahora mismo tenemos a un fiscal
con grillete por temas de corrupción. Lo propio hace un par de semanas con un fiscal que se abstuvo de acusar pese a tener todos los elementos de convicción y que llevó a que el juez tome una decisión que no era la que se adecuaba a la realidad procesal. Sí, tenemos nosotros también estos incidentes relacionados con los funcionarios, pero también tenemos otro personal que día a día está solventando los casos de manera técnica y eficiente. Y ahora que usted mencionó una palabra, grillete, sí quisiera preguntarle quizás su opinión, más allá de como fiscal, como también como ecuatoriana, el hecho de lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Por ejemplo, hay un contralor sí que está dentro de una investigación por un caso de corrupción, pero que incluso se despacha, continúa despachando desde la cárcel 4 en Quito. Por otro lado, hay en la capital una prefecta que tiene un grillete que está dentro también de un proceso de investigación, el mismo alcalde de Quito. Eso por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y eso al mismo tiempo se cuestiona con hechos que se han venido dando, como la remoción de un vocal de la judicatura por pedido de un exministro de Trabajo, hechos que pudieran considerarse como debilidades dentro de la función o de la estabilidad incluso en el país. ¿Usted cómo lo evalúa, doctora Salazar? Yo considero que esa es la realidad que está viviendo el país. Es lamentable, pero considero que deberíamos tener autoridades que tomen las decisiones adecuadas, las decisiones correctas. El país no puede seguir tampoco a la merced de personas que se encuentran despachando privados de la libertad. No puedo emitir mayor comentario. Obviamente yo tengo que la titularidad de la acción pública y no corresponde tampoco a hacer mis opiniones personales, sino técnico-jurídicas. En este caso tenemos a personas que se encuentran privadas de la libertad y ejerciendo funciones desde cargos de poder, y en otros que tienen también dispositivos electrónicos, y que también debemos recordar que todas esas medidas que pesan sobre ellos responden a las decisiones judiciales. Pero en su momento, cuando se dio la remoción del vocal de la judicatura, Fausto Morillo, había quienes mencionaban que ese era el inicio, porque detrás podían haber intereses políticos y que lo que iban a conllevar era después quizás a unos cambios en la Corte Nacional de Justicia, que también podían ir dirigidos a perjudicar a la fiscal general de la Nación para dejar en la impunidad pues, casos que ya han sido resueltos y que son considerados emblemáticos. Existe un ordenamiento jurídico y todas las autoridades, todas, sin excepción, debemos cumplirlas. Entonces, en el momento en que nosotros inobservamos, rompemos la norma, también tenemos consecuencias. Entonces no es gratuito decir sí, ok, el día de mañana yo tomo una decisión y voy a quedar en la impunidad. Si una autoridad toma una decisión que es contraria a la ley, tendrá que responder como corresponde. ¿Pero cree que puede haber en algún momento, o sí pueden haber estos intentos de querer cortar esa cadena de actuaciones que han llevado a develar una corrupción aquí en el país, y más allá de eso, pues a que se llegue al final de ciertos casos donde se han establecido responsabilidades, donde han habido sanciones, buscando la revisión hasta la impunidad de los mismos? Siempre van a existir estos intentos. Ventajosamente, nuestras actuaciones hablan por sí mismas y tenemos la posibilidad de presentar, por ejemplo, los resultados al país, ante la ciudadanía, ante la propia Asamblea Nacional, para que puedan verificar que se está cumpliendo con el trabajo y que no existe ningún elemento que haga pensar que la Fiscalía General ha incumplido con sus funciones y que podría ser objeto de algún tema. Obviamente, más allá de los acuerdos políticos, ya nosotros no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es cumplir con nuestras funciones, con nuestras obligaciones y a lo que nos debemos, que es a la ciudadanía. Quiero agradecerle, doctora Salazar, que esta mañana haya estado con nosotros haciendo una revisión de los casos, de algunos de los casos en los que el país pues está esperando también una respuesta, haber ampliado la situación actual de la Fiscalía y bueno, como decirle nuevamente, desearle que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.